Sí, y voy a ser muy breve. Voy a argumentar sobre los dos proyectos. Uno que tiene que ver con la prórroga del artículo 19 de la Ley 27.118, básicamente prorrogar la suspensión de los desalojos de agricultores familiares, de la ejecución de sentencias. Es un aspecto central. Y los dos proyectos que voy a hablar están concatenados, son complementarios. Es un aspecto central, digo, para la regularización dominial de campesinos, de campesinas de la agricultura familiar. Esta ley, la 27.118, sancionada ya por el año 2014, fines del 2014-2015, básicamente lo que hizo fue declarar de interés público a la agricultura familiar. Se aprobó con un gran consenso y trabajo, además de comunidades campesinas, de comunidades indígenas. Se denominó Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Vino a determinar y a crear políticas públicas para el crecimiento y el desarrollo de la agricultura familiar y la suspensión de los desalojos, una gran problemática de todo el sector, que en su gran porcentaje no posee, no tiene la titularidad registral de las tierras que produce hace décadas y en algunos casos más de 100 años. La agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, asequibles y nutritivos a una población en crecimiento, para lidiar con el cambio climático, la degradación de los recursos naturales, la generación de mano de obra. Los alimentos que se producen en la Argentina, más de un 60%, se producen por el sector de la agricultura familiar. La prórroga que prevé el proyecto y el dictamen es hasta el año 2023, fines del año 2023. Son soluciones transitorias, elementales. Hay innumerables casos donde se está procediendo a desalojos de familias rurales por parte de titulares registrales que aparecen de la nada y compraron en algún momento la titularidad a monedas de miles y miles de hectáreas, que en otro momento eran improductivas, pero con el avance de la frontera agrícola, de los commodities, en algunos casos de la infraestructura, pasó en mi provincia. Miren, no lo quería plantear porque puede parecer una chicana, pero no quiero que lo sea, es un ejemplo más. Hace unos meses ordenaron desalojar a una familia campesina a instancia de Gianfranco Macri, los Segovia, que viven ahí hace 100 años, en la zona de Dragones, en Salta, plagado de comunidades campesinas indígenas, que antes la tierra esa no tenía valor. Pero claro, como les dije, Ruta 81, que es la ruta que va a Formosa, se pavimentó. Empezó a ganar lugar el mercado de las commodities. Y entonces ahí empezaron a tener valor estas tierras. ¿Saben a cuánto las compró en el año 2006? $52 la hectárea. 10.000 hectáreas. Una familia que vive hace 100 años. Bueno, por eso no quiero que quede una cuestión personal. De estos hay decenas y miles de casos. A la familia le ordenaron el desalojo. Quisieron acordar otorgándole 130 hectáreas y producen 200 cabezas de ganado por lo menos. Tienen un comportamiento posesorio de esas tierras por más de 500, casi 1.000 hectáreas. Bueno, de esta situación, en cuanto a condiciones para usucapir, hay muchísimas a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Por eso me parece que es fundamental prorrogar. Hoy no está prorrogado, hoy no están suspendidos. En Salta tenemos una ley desde el año 2010, que lo suspendió y se continúa prorrogando año a año, o cada 2 o 3 años. Pero hay que pensar en el fondo del asunto, no en la solución transitoria constante de la prórroga de la suspensión de los desalojos. En el fondo del asunto, para lograr el acceso a la tierra de campesinos y campesinas, para garantizar la soberanía alimentaria, para fortalecer el arraigo rural y que no terminen siendo expulsados a la pobreza urbana, estas familias, a la preservación, fomento, validación y difusión de las prácticas y tecnologías propias de la agricultura familiar, a la promoción y protección de semillas nativas y criollas, el acceso al agua. En definitiva, lo que tenemos que buscar es resolver el fondo de ese asunto.
Y concatenado con esto, complementario a la ley 27.118, es el otro proyecto, el expediente 5125D/2020, que hoy en la Comisión de Legislación General hemos terminado de dictaminar, que es la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar. El acceso al crédito, algo a lo que los campesinos no tienen acceso. Gran porcentaje de ellos poseedores, que además no han podido iniciar juicios de posesión, de usucapión, porque no tienen asistencia técnico-jurídica. Y este proyecto que les decía de la creación del fondo, que ha tenido un largo recorrido, con distintas presentaciones, y luego de un extenso debate, se pudo dictaminar, el eje central es eso, la creación de un fondo fiduciario que declara de interés público y estratégico el régimen al acceso a la tierra para la agricultura familiar, facilita el acceso a la tierra, porque a través de este fondo y un relevamiento que debe hacer el AVE, para saber cuáles son las tierras públicas, las tierras fiscales, con las que contamos para poder resolver el problema de la ruralidad. Y además también, porque por ahí hubo una equivocación y lo debo aclarar, esto fue en la Comisión de Legislación General, se piensa que lo que hemos dictaminado, lo que estamos proponiendo, no incluye a las tierras privadas. No, se incluye, justamente. El crédito es también para comprar tierras privadas. Entonces tiene, básicamente, la creación, el relevamiento de las distintas tierras en desuso, hay un montón a lo ancho y a lo largo del país, que pueden ser resueltas para el campesinado, para la agricultura familiar, para la generación de mano de obra, para la sustentabilidad ambiental, para la sustentabilidad social, económica. Y, por supuesto, el acceso a un crédito al que está vedado la mayoría, la enorme mayoría de familias rurales a través de un fondo fiduciario. Me parece que, en términos concretos, esas son las políticas que implementa este proyecto de ley, que por eso les decía, me parece son complementarias a la prórroga de la suspensión de desalojo de la ley 27.118. Gracias, presidente.